Bueno, Villa, ayer durante la comparecencia del magistrado presidente Isaac Fragoso ante el Congreso del Estado, pues también estaban los administradores, ¿no?, del Poder Judicial, quienes traen toda la información con respecto a todas las carpetas que se han judicializado, que se encuentran en un proceso judicial ya ante los diferentes jueces y juezas, y se le cuestionaba cuántas carpetas de investigación ya fueron judicializadas como tal y que se encuentran bajo el delito de desaparición forzada tan solo en 2022 y cuántas en este 2023 relacionadas con la desaparición de jóvenes desaparecidos, e incluso cuántas del 2022 están bajo esta pues ya condición jurídica, donde el estatus jurídico, perdón, ya de que más allá de la investigación que hace la Fiscalía, cuántas están trabajando al respecto. Ahí vamos a escuchar, son dos clips, mi querido Lalo, a ver si los puedes juntar, y escuchemos qué es lo que dice el administrador del Poder Judicial en Mexicali. Desaparición de personas. No, de ese tema ahorita todavía no tenemos no tenemos ninguna judicialización sobre el tema específico de lo que está sucediendo por los bares y eso. O sea, esos dos casos son diferentes de los bares. Sí, de eso sí no ha habido ninguna judicialización al respecto. ¿Cuál es su nombre? Y bueno, aquí en Mexicali los delitos que más, como ustedes saben, son los delitos de violencia familiar y violencia de género. Tenemos algunas desapariciones forzadas, algunos secuestros, pero obviamente pues están en investigación. No pudiera decirles exactamente en qué proceso van, pero sí se tienen dos casos de desaparición forzada y de secuestro también. ¿Dos casos en Mexicali? Sí. Solamente dos casos, ¿no, Villa? Lo que nos habla de la gran impunidad que existe en este delito de desaparición forzada. Sí, es lo que reiteraba, lo que comentaba hace un momento. Urge realmente cambiarle la visión a estas áreas de desapariciones en todo Baja California y probablemente en todo el país o en la mayoría del país. Y ciertamente no solamente se trata de hacer búsquedas en campo, que es importante, es probablemente de las actividades más importantes que puede tener esta área, pero también es la investigación. Cuando hay indicios de desapariciones forzadas, detener, aprender a las personas implicadas en estas. No todo es búsqueda en campo, también es investigación, también es abrir carpetas y pues bueno, no se puede avanzar una carpeta y si se llega a encontrar a lo mejor a la persona con o sin vida, pues se detiene, no pasa nada, ¿no? Pero ciertamente no se ha querido avanzar en este tema, son pocos los resultados que se dan y se cree que los agentes investigadores, su única función es hacer búsquedas en campo, cuando no es así, cuando hay delitos que investigar, no solo es buscar a las personas, también es sentenciar a las personas que perpetraron estos crímenes. Y regresando al primer análisis que hacíamos sobre temas desaparecidos, justamente cuando analizamos ya a profundidad este tema, te das cuenta de que no hay agentes o peritos verdaderamente especializados no solamente en la búsqueda de personas desaparecidas, sino también en armar estas carpetas de investigación, en complementar las carpetas, las órdenes de aprehensión. O sea, es de verdad un delito que no resulta tan complejo, aunque jurídicamente nos lo han querido vender así, pero el avance que se ha tenido ha sido por el empuje de colectivos y colectivas, de madres y de familiares de los desaparecidos. Ahora, ¿hacia dónde tendría que transitar? Pues eso es lo que nos tiene que decir el Poder Judicial, eso es lo que nos tiene que decir la Fiscalía, en eso tendrían que estar trabajando. Hay un avance importante de la Fiscalía con Ricardo Iván Carpio a partir del laboratorio de genética, pero que no se nos olvide que fue a partir de que no tenemos y a partir de que se perdió este banco de sangre. Sí. Entonces, es las deficiencias los que han llevado. No, o sea, ya ni siquiera omisiones, Villa. Las deficiencias de nuestro sistema de justicia, el trabajo y hasta posibles actos de corrupción que se han dado al interior de la Fiscalía en anteriores administraciones, porque ¿qué tanto se le inyectó a la Procuraduría a partir del nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué tantos millones, miles de millones de pesos se le inyectó con la participación del Poder Ejecutivo, de la propia Fiscalía, del Poder Judicial? ¿Y qué tanto se le entendió al tema de la desaparición forzada? Yo creo que a partir del 2018, 2019, cuando se presenta los primeros esfuerzos por las comisiones de búsquedas, cuando incluso se nombra a un comisionado de búsqueda, a partir de ahí
es cuando empieza la autoridad a dimensionar el gran problema, ¿no? No quiero decir que no hubiera un problema antes, el problema ha sido de muchísimos años. Yo recuerdo que Irma Leiva hace varios años peleaba por un georradar, Sí. peleaba por perros. O sea, esas eran lo que podían pelear porque sabían que no tenían absolutamente nada, ¿no? No tenían, o sea, eran sus puntos de partida, peleaban, necesitamos palas, necesitamos picos, necesitamos ese tipo de cuestiones. ¿Y sabe qué es lo peor? Que todavía los necesitan. Sí. O sea, que todavía están exigiendo ese tipo de cuestiones. Ya hay un georradar que se compró la administración de Francisco Vega de la Madrid, que no era para nada caro. 3 millones costó. 3 millones, si mal no, creo 2 que millones. 3 millones. Creo que incluso costó menos el anterior, el que se compró en esa administración, creo que era más barato incluso. Posteriormente, el tema de, bueno, en la administración de Jaime Bonilla Valdés, que se plantea este tema de la comisión, obviamente por una determinación federal, pero realmente hasta ahora se está empezando a identificar, y partiendo de esto es cuando se está tomando la seriedad del asunto. Jorge, muy tarde, sin duda es muy tarde, pero bueno, se tenía que empezar y ya se está empezando. El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy insensible ante las víctimas de desaparición forzada. Nos queda claro, pero tiene un poco de razón al señalar que antes no se buscaban y que antes no se reconocían. Ha sido a partir del reconocimiento de la propia Subsecretaría de Gobernación en temas de derechos humanos que se reconocen en este sexenio más de 100,000. Cerrando 2022 con más de 109,000 personas desaparecidas reconocidas por el Estado, ¿no? Y la mayoría de ellas ya no estamos hablando de desaparición forzada a partir de elementos de corporaciones policíacas, sino desaparición forzada entre personas, que la mayoría son del tema del crimen organizado. Y no por eso decimos que se criminalice a las víctimas, ¿no? Porque incluso los propios colectivos así te lo refieren. Los especialistas también desaparecen sin importar a qué te dediques, qué hagas, ni dónde estés. Sí, claro, incluso lo comentamos hace un momento. Hubo 2 abogados desaparecidos y también muchas veces se les criminaliza argumentando es que seguramente estaban en algo metido, en algo turbio. Pero este ha sido el discurso del gobierno, este es el discurso de la autoridad. Este discurso ha sido precisamente para minimizar los episodios que ocurren. Y esto ha sido histórico. Señala, no, pues es que a lo mejor era malandro, no los desaparecen a nadie por cualquier cosa. Lamentablemente hemos visto episodios solamente aquí en la zona de antros de personas que sí han sido desaparecidas por nada. Claro. Sí han sido desaparecidas probablemente por estar en el lugar no indicado, en la hora menos indicada. Y ahí se da este episodio, pero no podemos justificar o minimizar este argumento tampoco, ¿no? Y decir, es que estaba en la hora, no estaba en el lugar donde no debía o tenía malas amistades y termina este episodio. Lo mismo, tenemos muchas historias en las que se puede contar esta situación y no importa que estemos hablando del peor criminal del mundo, tiene derecho a estar su familia tiene derecho a